Televisión y me acompaña esta tarde aquí en el estudio Carlos Pantoja, socio líder de la industria de construcción, hotelería y bienes raíces. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchísimas gracias, Rodrigo. Oye, platicamos de este tema del que vamos a hablar hoy en radio y la verdad es que es muy apasionante y es cómo el sector de las bienes raíces se va definiendo también, como lo han hecho muchas otras industrias, de manera disruptiva y con nuevas tendencias, ¿no? Sí, tendemos a pensar que esta industria es muy rígida y poco flexible en términos de tecnología y cambios demográficos y tendencias, pero la verdad es que, como cualquier otra industria, se ve impactada por todo lo que está sucediendo en cuanto a este tipo de cambios. En Deloitte hemos identificado 4 aristas en donde creemos que justamente estas tendencias podrán impactar este sector en el futuro. La primera tiene que ver con una economía colaborativa. Como tú bien sabes, por ejemplo, Airbnb, que llegó a esta industria como tal, que es el Uber de la hotelería, pues ha impactado justamente los desarrollos y complejos turísticos de todo el mundo. Actualmente Airbnb tiene 1.5 millones de propiedades ofertadas a través de su portal y eso hace que la competencia sea feroz, y lo que están haciendo muchas de estas empresas es pues aliándose con ellos, uno, o dos, reconfigurando el negocio. Hoy en algunas cadenas tú ya puedes pedir con anticipación cómo quieres tu cuarto, con qué amenidades, exactamente el layout de tu recámara, o si quieres 2 recámaras integradas, etcétera, que es la forma en la cual uno tiene que responder a una competencia como esta. Entonces, este tema de la economía colaborativa lo que forzará en los bienes raíces es que haya flexibilidad en la configuración de los espacios, llámese oficinas, llámese vivienda, llámese hoteles. Nosotros tenemos muchos clientes que actualmente hoy están vendiendo unidades familiares residenciales que pueden ser de alguna manera adicionadas a 2, 3, 4 recámaras en función de cómo la familia va creciendo. Y ese asunto, que no es tan novedoso, ahora está mucho más acentuado y marcado en función de lo que los clientes están solicitando y pidiendo en este momento. Entonces, la economía colaborativa va a impactar indudablemente el tema de los bienes raíces en las distintas subsectores que la industria tiene. Y esto tiene consecuencias también relevantes con respecto, por ejemplo, al precio, ¿no? Porque se van haciendo, y eso ya está ocurriendo en el sector inmobiliario, más horizontales, es decir, ya el margen, digamos, en donde la falta de información permitía que hubiera un precio con un margen más grande, pues se va reduciendo, porque hoy un consumidor pues puede consultar bases de datos muy concretas y hacer comparaciones también muy fáciles, ¿no? Y eso tiende a ser horizontal el precio. Tienes toda la razón, y esa es justo la segunda tendencia que hemos identificado, que es, seguramente va a haber una desintermediación del sector, así como sucedió con las agencias de viajes, que han tendido a desaparecer o transformarse. Seguramente aquí las agencias de corretaje también tenderán a ello y se van a reconfigurar. Seguramente lo que ellos ahora ofertarán en el futuro es efectivamente que tú puedas a través de internet tener acceso a información menos costosa, más voluminosa, que pueda hacer recorridos virtuales de las propiedades que quieres rentar o adquirir, y con datos demográficos, geofísicos, geomarketing también, minería de datos, que te permita establecer tu negocio en el lugar más adecuado de acuerdo a la afluencia, el tipo de gente que vive alrededor, la competencia existente, los servicios que están en el área, etcétera. Y eso va a ser algo la información es poder, y esto va a hacer que haya mucho más información disponible para el consumidor y evidentemente los costos van a tender a abatirse, ¿no? Sí, la veracidad, porque ahora pensaba mientras mencionabas esto, por ejemplo, no solo en cuanto a dónde poner el negocio y el flujo, que será una tendencia muy relevante por el nivel de información que cada vez tenemos más, pero por ejemplo, ¿cuál es la plusvalía que puedo esperar de una casa habitación, ¿no? De un departamento? Y entonces, si yo tengo una gráfica de cómo ha ido evolucionando la plusvalía, pues será un dato todavía más relevante, ya no tan anecdótico de sí, esto zona se ve muy bien, sino ya muy concreto, ¿no? Y cada más información pues le da más poder al consumidor, pero también será, en cuanto a que la veracidad se cumpla de esas tendencias, pues un punto más importante de distinción de un jugador frente a otro, ¿no? Coincido 100%. La decisión será menos visceral y mucho más analítica, con mucho más información y con mucho más acceso a datos que te lleven a tomar la mejor decisión. ¿Cuál será la otra tendencia? La tercera tendencia será la guerra de talento, y esto es un poco relativo a los millennials. Por ejemplo, los millennials en Estados Unidos representará el 75% de la población económica activa para el 2030. Y como tú sabes, esta generación pues se caracteriza por trabajo colaborativo, por ser uniempresarios, por tener facilidad, menos jerarquía, facilidad de comunicación, facilidad de acceso con el resto de sus colegas, etcétera. Y eso se ve reflejado también en los bienes raíces. Los usos mixtos, por ejemplo, es una
gran representación de lo que los millennials están demandando, es decir, que tengas centros comerciales abajo, un hotel arriba, vivienda en los últimos pisos, etcétera, de tal forma que puedas tener tu micro ciudad dentro de un solo complejo. Y esto también será algo que impactará a la industria y que más bien los bienes raíces será parte de lo que se debe de ofertar para poder atraer el talento de esta nueva generación que estará en el mercado. El bien raíz per se será algo que te podrá discernir en quiénes serán los mejores talentos para que se unan a tu empresa. Y esa economía colaborativa, junto con el diseño de un bien raíz, un home office, o que estos señores pueden interactuar fácil y libremente en las instalaciones adecuadas, te permitirá justamente captar el talento que requieres. Por supuesto, y además ahí la planeación será muy importante, y es que pienso, y lo habíamos platicado antes, en Portland, ¿no? Esta ciudad estadounidense que se ha convertido en un imán para los millennials, y eso ha modificado, por ejemplo, el mercado inmobiliario, lo ha hecho mucho más dinámico por una centrificación, ¿no? Es decir, el poder tener bares, poder ir caminando de aquí para allá, o bicicletas, o lo que sea, ¿no? Sí, completamente. Déjame darte un ejemplo. En Deloitte, Toronto, teníamos 6 edificios que estábamos utilizando por un tema de crecimiento desordenado. Hoy estamos conjuntando a todas nuestras oficinas en un solo complejo con un 60% menos de espacio. Y lo que estamos haciendo es que ya no hay oficinas. Hay sí salas de juntas, tú puedes de alguna manera ordenar algún espacio con anticipación, pero se está promoviendo el home office, se está promoviendo que estés en las oficinas de tus clientes, que uses menos el espacio inmobiliario y que haya evidentemente eficiencia y talento retenido precisamente por esa modalidad en cuanto al bien raíz. Claro, eso es muy importante. Y este tema de las oficinas es fascinante. Yo ya tiene tiempo, ¿no? Hace unos 4 años estuve en el Googleplex, ahí en Mountain View, y la conclusión a la que llegué pues es una universidad. O sea, lo que hicieron es, si el ambiente más propicio para los recién graduados, muy talentosos de las universidades Ivy League, pues es la universidad, pues construyamos una. Y eso es básicamente el Googleplex, ¿no? Una universidad, tienes cancha de voleibol con arena, resbaladillas que nunca había nadie que las usara, pero es una universidad tal cual, y es un poco la tendencia, ¿no? También generar un campus, digamos, de interacción, etcétera, muy relajado. Justamente, y eso impactará indudablemente en la industria. ¿Y la cuarta? El último punto, Rodrigo, tiene que ver con las tendencias de consumo. Hoy los productores lo que quieren es recibir las órdenes, manufacturarlas, producirlas e entregarlas de manera inmediata. Tú sabes, por ejemplo, que Amazon está tratando de entregar a través de drones ya de una manera rápida, expedita, muy continua. Y eso tiene un impacto también en las naves industriales, los almacenes, los puntos de consumo. Seguramente veremos menos áreas comerciales, macrotiendas como hoy las conocemos, pero sí mucho más puntos de distribución, en donde tengas muestras de tus productos de tal manera que el consumidor pueda ir y tangibilizar lo que quiere, verlo, enamorarse de él y ordenarlo en línea. Y eso hará justamente que los espacios comerciales sean mucho más extendidos, pero de menor capacidad de metraje. Y evidentemente el real estate en los bienes raíces en ese sentido jugará un papel importante para hacer las adecuaciones a esa nueva cara de la industria. Veía un futuro en Corea del Sur, por ejemplo, en donde vas en el metro y puedes escoger comprar con un QWERTY, uno de estos, hacer el súper, ¿no? Ahí cuando vas en los pasillos del metro y te lo entregan en tu casa, ¿no? O sea, ahí lo vas captando y pues eso es parte de lo que estás mencionando, ¿no? Ser un inventario, simplemente la imagen del suavizante y luego el detergente y la leche, etcétera, y ahí lo puedes comprar conforme vas recorriendo el pasillo. Me pareció realmente relevante. El conjunto de estas 4 tendencias, ¿hacia dónde nos lleva en este sector? Que como ya decías, parecería que pues, los ladrillos son muy sólidos y poco innovadores, y resulta que no. Yo creo que lo que nos lleva a los empresarios de esta industria es justamente a repensar la dedicación del bien inmueble que actualmente tengo o el que pienso construir. Te doy un ejemplo rápidamente. Nosotros teníamos un cliente en la oficina de España que tenía un hotel alejado de un centro importante vacacional con muy poca afluencia turística, y lo que hizo fue sentarse en una sesión con una metodología preestablecida de tal forma que pudo identificar los diversos segmentos que existen poblacionales y las tendencias de gustos. Y en función de ello identificó que no estaba siendo cubierta una necesidad de un hotel dedicado única y exclusivamente a conciertos de música clásica. Y entonces empezó a hacer justo la diferenciación de esa propiedad a través de este modo, y hoy tiene prevendido los próximos 2 años porque se dedica única y exclusivamente a hacer conciertos de música clásica, obviamente con artistas de talla internacional, durante los fines de semana. Y entonces el cómo visualizar los cambios que vienen
con la propiedad que actualmente tienes y cómo reconvertirla a esos cambios tecnológicos de gustos y de demografía existente es vital para la supervivencia en esta industria. Pues a pensarle, Carlos, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Muy interesante. Por supuesto, supongo lo podemos consultar estas tendencias en la página de Deloitte, ¿no? Exactamente, www.deloitte.com.mx. Muchísimas gracias. Te agradezco mucho. Le agradezco a usted que nos haya acompañado en una edición más de Dinero por Excelsior Televisión. Lo espero. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.